Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la UNAT, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones. En el día de hoy les voy a explicar un diseño de conversor de AC a DC, de corriente alterna a corriente directa. Esto teniendo en cuenta unos parámetros para un motor, donde nos dan el voltaje de fase de 110 voltios RMS, una potencia, una corriente nominal, un factor de potencia y un rango de frecuencias. Entonces los voltajes que nos dan y la frecuencia es un voltaje de entrada de 110 voltios RMS, una frecuencia de 50 Hz y voltaje de entrada senoidal monofásico. Esa es la fuente de alimentación que nos dan. Entonces tenemos que hacer primero unos cálculos para eh, implementar este circuito en una simulación. Entonces, de acuerdo a los valores que nos dan anteriormente, podemos hallar el voltaje pico que se tiene que tiene este circuito, donde esto lo llamamos voltaje pico es igual al voltaje RMS por raíz de 2, donde tenemos 110 voltios por raíz de 2 y nos da 155,56 voltios. También para encontrar el voltaje rizado pico con, el, con un porcentaje que aquí tomamos el porcentaje de 7%, entonces ese 7% es 0,07. Y para encontrar este valor rizado, que es cuando la onda pasa por el filtro y la onda empieza a ser más, ya no es corriente alterna sino corriente continua, entonces nos da un valor de 10,88 voltios, donde multiplicamos ese voltaje rizado por el voltaje pico. Para el voltaje rizado pico tenemos en cuenta esta ecuación donde tenemos voltaje rizado pico a pico dividido en 2, que sería la mitad, pico a pico de una punta a punta, y voltaje rizado a pico sería la mitad. Después la salida de el voltaje de salida de continua, después del corriente alterna de voltaje continuo, tenemos que esta ecuación de acá, que tomamos el voltaje pico y el voltaje rizado pico, y en base a esto tenemos el voltaje de salida en continuo. También nos piden hallar un capacitor de filtrado, donde tenemos esta ecuación de acá, que es para encontrar el valor del capacitor para así implementarlo. Entonces, donde aquí tenemos Feint, que es la de acá, es frecuencia de señal de entrada cenital, que nos dan 50 hercios, y es la intensidad de corriente. La C es lo que vamos a hallar, el capacitor de filtrado. El BRPP, voltaje rizado pico a pico, que es el valor que nos haya dado, y operamos y nos da un valor en microfarads, que es 5519. En base a esto tenemos un voltaje rizado, que escogemos el 7%, el valor del capacitor para implementarlo, que este valor no se puede encontrar, pero podemos encontrar un valor de 5600 microfarads en una tienda, ya que un valor exacto como este no se podría, y el voltaje en continuo de 150,11 volts. Entonces, para ver todos estos cálculos de qué es lo que pasa en el circuito, en el conversor de corriente alterna a corriente directa, lo simulamos en Proteus. Aquí tenemos el circuito donde tenemos el medidor de corriente alterna, que vamos a ver que nos da 110 voltios RMS, la fuente de corriente alterna, el puente de Dios que actúa como rectificador. Luego tenemos el condensador que hallamos, y también encontramos una resistencia. Esto lo hacemos mediante un cálculo que tenemos por acá, que es el voltaje continuo dividido en el amperaje, y nos da el resultado en ohms, que este actúa como una carga, representa una carga en el circuito. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos a simularlo primero sin conectar el condensador. Entonces aquí tenemos los 110 voltios RMS, y vamos a mirar qué es lo que ocurre en el osciloscopio, que es este de acá. Vamos a prenderlo, ponemos auto y listo. Entonces, primeramente, bueno, vamos a apagar esto aquí. Aquí tenemos la onda de corriente alterna, la primera onda donde tenemos el valor de voltaje pico a pico. Entonces tenemos este rango en la onda.
Y este de acá es el otro que el rosado. Es cuando la corriente pasa de aquí a acá a este punto rectificador de diodos. Y tenemos estos saltos. Ya vemos que la onda no tiene esa parte negativa, sino solo tiene saltos positivos. Entonces vemos que la onda se va rectificando poco a poco ya en corriente continua. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando conectamos el capacitor en el circuito de Proteus, que eso va a hacer que nos dé un voltaje rizado. Entonces vamos a encenderlo acá. Listo. Aquí tenemos el voltaje, como vemos el condensador hace que se cargue y se descargue nuevamente. Entonces hace que esas montañas que veíamos antes, como, como, como son estas, que es desde la corriente alterna, que antes eran montañas, ahora solo son como curvas, o sea, ese es el voltaje rizado que nos da el circuito al tener ese condensador al cargar y descargar. Y así sería como funcionará el conversor de esta manera. Eso sería todo por mi parte y espero que les haya gustado. Muchas gracias.